Hemos estado ya por un par de módulos estudiando recepción óptima. En el módulo recién pasado abordamos la pregunta sobre el desempeño de esta recepción óptima. Y tal vez al comienzo de este nuevo módulo tenga sentido volver a visitar una vez más estas 7 preguntas esenciales que planteamos en la primera clase y enfocarnos en las preguntas 3, 4 y 5. La pregunta 3, ¿cuál es el desempeño del procesador óptimo? Esta pregunta la respondimos en estricto rigor en el módulo recién pasado, en el cual aprendimos a calcular una probabilidad de error dada una cierta modulación y aplicando la regla de decisión óptima que establece el receptor de correlación. Ahora, nos dimos cuenta de que el cálculo puede ser un poquito engorroso y sobre todo que a partir de esos cálculos no es obvio inferir qué es lo que son las cualidades de modulaciones que podrían producir una mejor probabilidad de error, cuáles son las cualidades de modulaciones que son responsables de una probabilidad de error que tal vez es peor que el desempeño de otras modulaciones. Sobre la complejidad del receptor óptimo también ya dijimos bastantes cosas. Y finalmente, la pregunta número 5 dice, ¿puede lograrse un mejor desempeño realizando un diseño cuidadoso de las señales S y DT? Entonces, si miramos estas 3 preguntas, la 3, la 4 y la 5 conjuntamente, estamos comenzando a enfrentarnos al desafío de entender cuáles son las cualidades que necesitan las señales S y DT para producir un desempeño interesante y eventualmente para ofrecer una mayor posibilidad de simpleza del receptor. Entonces, para abordar conjuntamente estas 3 preguntas desde un nuevo ángulo y profundizar nuestro entendimiento de cómo se responden estas 3 preguntas, vamos a vamos a estudiar en este módulo que viene un tema que se conoce como representación geométrica de señales. Y para ello debemos comenzar repasando la temática de vectores. Y aquí estoy realmente hablando de vectores en un sentido geométrico. Y voy a plantear la idea de tener algún origen y desde ese origen tener, a ver, lo voy a acostar un poquito más ahí, tener un vector, vamos a llamar este vector S sub 0. Podemos tener tal vez otro vector en esta dirección, lo vamos a llamar S1. Podemos tal vez tener un pequeño vector acá que lo vamos a llamar S2. Y finalmente, solo para el ejemplo, vamos a poner un vector más largo aquí arriba que lo vamos a llamar S3 vector. Y para aprovechar muy bien el espacio voy a correr esto un poquito. Ahora, vamos a asumir de que en este planteamiento hay m mayúscula vectores. Y estos vectores los vamos a llamar S sub i, ¿no es cierto?, con i en 0 hasta m menos 1. Ahora, en esta representación en particular, es una representación en el plano, vamos a dibujar dos ejes coordenados
y este lo vamos a llamar eje X1, y esto lo vamos a llamar eje X2, y de hecho el eje X2 lo vamos a correr un poquito para que realmente pase por el origen, y lo mismo vamos a hacer con el X1, ahí está. ¿Sí? Entonces tenemos dos ejes coordenados que crecen en la dirección de las flechas, es un plano cartesiano en este caso, y por el hecho de haber dos, ¿no es cierto?, ejes que representan el plano, hablamos de que hay J mayúscula igual 2 dimensiones. No solo nos interesa hacer un repaso de vectores, sino que también estamos a través de esto estableciendo la nomenclatura que vamos a estar usando para el interés, digamos, de la materia que queremos tratar. Ahora, cuando tenemos un eje cartesiano o un par de ejes de coordenadas en general, podemos describir cualquiera de los vectores correspondientes. Entonces, por ejemplo, enfoquémonos en el vector S0, y aquí intencionalmente voy a hacer una marquita acá, y otra, y otra. Hay una y hay otra. Entonces acá está el valor 3. Y aquí vamos a hacer una marquita ahí y otra acá. Y entonces acá está el valor 2. Y desde luego que este vector es el vector que conocemos como S0 igual vector S0 igual el vector 3, 2. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que significa realmente esta notación 3, 2? Esto significa que realmente estamos expresando que este vector tiene 3 unidades en la dirección de un vector base X1. Voy a usar aquí el código color. Tenemos 3 unidades en dirección del vector base X1, gorro. Y el vector base X1 es el que estoy dibujando ahora ahí. Esto es X1, gorro. Más 2 unidades en la dirección del vector base X2 gorro, y el vector base X2 gorro es ese otro. ¿Sí? En general, la forma en que lo anotamos en un espacio J dimensional es como la suma de J igual 1 hasta J mayúscula en cada una de las dimensiones. Hay algún coeficiente S sub IJ gorro, perdón, check, S sub IJ check, más multiplicado por la base XJ gorro, y para ser bien rigurosos con el código colores vamos a poner esto en lila. ¿Sí? Entonces este SIJ viene a ser estos números de acá, que también podríamos asociarlos debidamente al color rosado, ¿no es cierto? Y vienen a denotar también estos valores que aparecen acá, ¿sí? Estos valores que aparecen ahí ahora en rosado son, en el caso de S0, S sub 0, 1, check, y S sub 0, 2, check. Entonces, si es que destaco con, por ejemplo, celeste,
el segundo valor. Ese segundo valor efectivamente se refiere a la dimensión J y se refiere a esta suma, la suma sobre J, la dimensión. Y el primer valor, que lo voy a destacar con rojo, el sub i, se refiere a el vector propiamente tal. Esta es la notación que vamos a estar usando en adelante. Y la forma en que esto se relaciona con el problema de comunicaciones, por supuesto, ya se va a volver evidente. Pero antes de eso, quiero dejar establecidas por escrito algunas de las cosas que mencionamos. Entonces, lo primero es que la dimensión J igual a 2 es realmente establecer que 2 es el número mínimo de vectores base necesarios para representar cualquier vector S, necesarios para representar cualquier vector S en el plano. En este ejemplo, porque hemos escogido un plano. Ahora, esos vectores base, x1, x2 o xj gorro en general, esos vectores base son ortonormales. Los vectores base en el ejemplo son ortonormales. Esto también es un concepto habitual en vectores y es uno de los conceptos que queremos repasar. Ortonormales. ¿Y esto viene de dónde? ¿Qué significa la ortonormalidad? Viene de ortogonalidad. Significa que los vectores son perpendiculares entre sí en términos muy simples. Y la forma en que eso se establece es que el producto punto x1 gorro punto x2 gorro es igual a 0. Esa es la condición de ortogonalidad. Y tal vez debiera decir los vectores base en el ejemplo son ortonormales entre sí. Y la ortogonalidad y la normalidad, la ortogonalidad es una propiedad entre vectores, la normalidad no. La normalidad lo que representa es que la norma, el largo del vector, vale decir x gorro, sea cual fuera el vector x, es igual a, y esto es igual a la raíz del producto punto del vector por sí mismo, perdón, es igual a 1, ¿sí? Que el largo del vector es 1. Entonces, con este concepto de ortonormalidad estamos refiriendo a dos propiedades muy específicas, cuantitativas, que se pueden validar mediante operaciones
matemáticas específicas entre vectores, ¿sí? Teniendo claro cuáles son las cualidades de estos vectores base ortonormales, cabe la pregunta de cuál es el origen de estos coeficientes. ¿Cuál es el origen de estos coeficientes? Y miren, acá todavía puedo mostrar con un punto cuáles son los valores 0 y los valores de i que están relacionados. Entonces, ¿cuál es el origen de estos S01 check y S02 check? Bueno, ustedes recordarán que los elementos de un vector S, es decir, los coeficientes S, I, J check, son, de hecho, obtenidos mediante proyección. Se obtienen mediante proyección. Entonces aquí estamos repasando otro concepto más, que es la noción de proyección, y en efecto S01 check, por ejemplo, se obtiene multiplicando punto el vector 0 por la base x1 gorro. El producto punto visto como una proyección de un vector sobre otro. Y por último, un concepto también esencial es que cualquier vector en el plano tiene una representación única como combinación lineal de las dos bases x1 y x2, como combinación lineal de x1 tongo y x2 tongo. Estos son conceptos fundamentales de vectores, operaciones fundamentales de vectores, y vamos a ver enseguida cómo aplica esto al caso de interés, que es comunicaciones digitales con señales continuas.